Aló, aló, muy buenas noches, mil disculpas por el retraso en este inicio ya de nuestra última sesión de videoconferencias en este curso de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral 1. Pido nuevamente las disculpas del caso, he tenido problemas al momento de conectarme. Bien, vamos a tocar un tema quizá de la etapa intermedia ya, denominado el control del sobreseimiento, ¿no? El trámite de la audiencia de sobreseimiento, del requerimiento acusatorio es el mismo, solo que el debate, lógicamente, es diferente, ¿no? En el control de acusación se verifica si efectivamente hay mérito para pasar a la etapa de juicio oral, mientras que en el control del sobreseimiento, el juez de la investigación preparatoria lo que busca más bien es verificar si efectivamente ese pedido fiscal, ese requerimiento fiscal de archivo de la causa prospera o no, si es que lógicamente se cumplen los presupuestos señalados en la norma, ¿no? Si el hecho denunciado realmente no es justiciable penalmente, existe causas de extinción de la acción penal, eh, ha operado la cosa juzgada o de repente alguna otra circunstancia particular que ya lo conversaremos, ¿no? Que ya lo conversaremos. Bien, lo que se busca con eso es que conozcan un poco acerca de esta etapa intermedia y concretamente cómo es que se inicia esta segunda etapa del proceso penal preparativa, ¿no? Preparativa para la etapa estelar del proceso penal denominado juicio oral, ¿no? Juicio oral. Un poco haciendo este recordis hasta ahora, ¿no? En el ámbito de la etapa de investigación preparatoria, esta formalmente se inicia cuando el fiscal provincial emite la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Antes de la emisión de la disposición de formalización de la investigación preparatoria, no existe propiamente una investigación, ¿no? O una imputación o una acusación, bueno, digamos imputación más que cuestión, una imputación de cargos en contra de una persona, ¿no? Todavía no hay una investigación real, formalizada. Solamente hay diligencias preliminares, investigación preliminar, cuyo objeto, lógicamente, es verificar si realmente los hechos investigados son o no ilícitos, son o no justiciables penalmente, entre otros aspectos, ¿no? En ese ámbito concreto, solo para recordar, entonces, la acción penal se inicia cuando el representante del Ministerio Público toma conocimiento del hecho ilícito, ¿no? Sea a través de la interposición de una denuncia de parte, sea por noticia policial, ¿sí? Sea por comunicación de jueces no penales, o sea porque el fiscal ha tomado el conocimiento del hecho de oficio, ¿no? De oficio. En cualquiera de sus supuestos, el fiscal, lógicamente, si así lo considera pertinente, y dependiendo de los casos, ordenará que se realicen diligencias preliminares, actos, ¿no? Urgentes, inaplazables, que le permitan al fiscal calificar estos eventos, verificar si realmente estos hechos en materia de denuncia son o no ilícitos y finalmente decidir si corresponde eh, disponer la apertura de una investigación preliminar o apertura de los procesos penales especiales, ¿no? El proceso inmediato quizá, o las vías alternativas al proceso penal común, como el principio de oportunidad o los acuerdos reparatorios. Bien, en ese ámbito concreto, si el fiscal dispone la realización de diligencias preliminares, tendrá, habíamos dicho, dos opciones, ¿no? Que las diligencias, los actos de investigación preliminares, los pueda realizar en su propio despacho fiscal, con su propia logística, o que más bien por una cuestión de estrategia o porque el código así lo precise, podrá solicitar al fiscal que intervenga la Policía Nacional del Perú en su realización, ¿no? Estas diligencias preliminares, antes de la emisión de la disposición de apertura de investigación preliminar, lógicamente no tienen un plazo establecido, ¿no? Se entiende que son diligencias urgentísimas en el día. Sin embargo, cuando el fiscal ya ha decidido emitir una disposición de apertura de investigación preliminar, esta sí más bien tiene un plazo establecido, ¿no? Ese plazo de diligencias de la investigación preliminar corre justamente desde el tiempo en el que el fiscal tomó conocimiento de los hechos criminales, materia de investigación, ¿no? Ese plazo
es de 60 días, ¿no? No 20, ¿no? Ese ya está desfasado. 60 días naturales, habíamos dicho, para casos simples, sencillos y comunes, y que se podrían, pues, prorrogar, ¿no? Hasta 120 días. 120 días, o si es que el caso amerita complejidad, podría ser incluso 8 meses, pero bueno, eso depende del caso concreto, ¿no? Concluidas las diligencias preliminares, corresponde que el fiscal provincial califique los hechos, ¿no? Sobre la base de lo que ha investigado, sobre la base de lo que ha investigado, de lo que tiene en su carpeta fiscal. Y si más bien encuentra que estos hechos investigados y estos elementos de convicción obrantes en su carpeta fiscal no satisfacen los requisitos de procedibilidad para iniciar formalmente la maquinaria del proceso penal, podrá disponer, ¿no? Que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria y consecuentemente podrá archivar el proceso, ¿no? En esa etapa. Si más bien falta un requisito de procedibilidad importante que debe ser, pues, superado en su oportunidad, podrá incluso el fiscal disponer la reserva provisional del caso. O si más bien el fiscal considera que es posible ir por las vías de los procesos penales alternativos, las vías alternativas al proceso penal común, también podrá realizar la disposición que corresponda, ¿no? Una disposición que convoca a principio de oportunidad, una disposición que convoca a las partes a un acuerdo reparatorio, etcétera. En el caso de que el fiscal más bien disponga el archivo, lógicamente este archivo podrá ser apelado por el directamente afectado, que en este caso será el denunciante o el agraviado, dependiendo de la cosa. Y este agraviado tendrá el plazo de 5 días, habíamos dicho, ¿no? Para mostrar disconformidad, ¿no? Presentando la famosa queja de derecho o requerimiento de elevación de actuados, como algunos señalan. Queja de derecho o requerimiento de elevación de actuados. Dicho requerimiento, lógicamente, será pues calificado por el juez, mejor dicho, por el fiscal provincial, y finalmente remitido al fiscal superior para que éste reevalúe, ¿no? Reevalúe, reexamine lo que está siendo archivado por el fiscal. Este fiscal superior tiene pues 3 alternativas, ¿no? Que esté de acuerdo con el archivo preliminar, consecuentemente emitirá la disposición confirmando, y esta situación impedirá, pues lógicamente, que se pueda volver a promover investigación preliminar por esa misma situación, al quedar la cuestión como cosa decidida. Por otro lado, ese fiscal superior más bien podría discrepar de los argumentos vertidos por el fiscal provincial y ordenar que se realicen otras diligencias, ¿no? Otras diligencias, y podrá ordenar al fiscal que amplíe, ¿no? Amplíe las diligencias por un periodo determinado, y luego de esta ampliación de diligencias que disponga lo pertinente, ¿no? Podría volver el fiscal provincial a disponer el archivo, o podría quizá disponer la formalización de la investigación preparatoria. O en el tercer supuesto, podría más bien el fiscal superior ser del criterio de que en la causa más bien hay suficientes elementos de convicción y demás que ameritan que la investigación se formalice, ¿no? En cuyo caso también así deberá precisarlo, ¿no? Bueno, una vez que ha concluido las diligencias preliminares, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad descritos en el Código Procesal Penal, y si así corresponde, el fiscal podrá disponer, ¿no?, la formalización de la investigación preparatoria, ¿no?, emitiendo la respectiva disposición, ¿no?, de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Esta disposición, lógicamente, se emite como consecuencia, pues, de la evaluación que el fiscal ha hecho previamente de los actuados que obran en su carpeta. Para formalizar una investigación, se entiende que existen en la carpeta fiscal y se desprende de la investigación indicios reveladores de la ocurrencia de la comisión de un hecho ilícito concreto. Se ha verificado además que la acción penal no está prescrita, ¿no?, y está expedita para ser ejercitada. Se ha logrado identificar, y no solo ello, se ha logrado más bien individualizar al presunto responsable de la comisión de este hecho ilícito, y como les había precisado, se han satisfecho todos los requisitos de procedibilidad importantes para, lógicamente, formalizar la investigación. Una investigación preparatoria ya formalizada también tiene un plazo, también está sujeta a plazos. Para investigaciones simples, comunes y sencillas, 120 días naturales, prorrogables por 60 días más, ¿no?, a criterio del fiscal y con la respectiva disposición de prórroga de la investigación preparatoria. Si en caso
el fiscal considera más bien que este hecho reviste caracteres de complejidad, podrá, ¿no? eh, eh, elaborar la disposición que declara complejo un caso, ¿no? En cuyo caso el plazo de la investigación preparatoria se ampliaría hasta 8 meses. Lógicamente esos 8 meses contemplan pues estos 60 y estos 120 días. Ahora bien, si la causa, al criterio del fiscal todavía, requiere la realización de más actos de investigación, el fiscal podría solicitar al juez de la investigación preparatoria la prórroga de la investigación preparatoria declarada compleja por ese plazo de 8 meses adicionales, en cuyo caso, pues, en la audiencia de ley, el juez de la investigación preparatoria oirá al fiscal, oirá a las partes y decidirá si corresponde o no autorizar al fiscal a ampliar, a prorrogar esta investigación preparatoria ya declarada compleja. Para casos de crimen organizado, habíamos dicho, la investigación preparatoria más bien tiene una duración de 36 meses, ¿no? 36 meses, prorrogables también previo requerimiento fiscal ante el juez de la investigación preparatoria por 36 meses adicionales, ¿no? 36 meses adicionales. En la etapa de investigación preparatoria también se realizan otras diligencias de investigación. Se entiende que las diligencias que se ordenan en la investigación preparatoria son diligencias diferentes, son diligencias distintas, son actos de investigación, obviamente, ¿por qué no decirlo?, complementarios a los realizados en la etapa de diligencias preliminares o en la etapa de investigación preliminar. El código es claro al señalar que los actos que se realicen en la etapa de investigación preparatoria, perdón, en la etapa de investigación preliminar, no pueden repetirse o no pueden volverse a realizar en la etapa de investigación preparatoria formalizada. Sin embargo, también el código deja abierta la posibilidad en los casos en los que no se haya logrado recopilar material importante, ordenado en la etapa de investigación preliminar, es perfectamente posible, previa argumentación, claro está, que el juez, perdón, que el fiscal provincial pueda, ¿sí?, pueda reiterar los actos de investigación de la investigación preliminar, ¿no? Pueda reiterar, siempre y cuando señale la pertinencia, utilidad y necesidad de obtener esos elementos de convicción para poder decidir finalmente si va a solicitar en su oportunidad el sobreseimiento o va a formular una acusación penal en contra de un presunto responsable. Culminado el plazo de la investigación preparatoria, concluido el plazo señalado por el fiscal, este deberá emitir la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, ¿no?, por cumplimiento del plazo. O incluso antes del vencimiento del plazo, si es que el fiscal ya ha logrado reunir los elementos de convicción necesarios, suficientes y ordenados en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, incluso antes del plazo, el fiscal también podría dar por concluida la investigación preparatoria por cumplimiento de su objeto, ¿no?, por cumplimiento de su objeto. Entonces, la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha cuenta con 2 etapas, ¿no? Una etapa denominada de investigación preliminar, que comprende a su vez las diligencias preliminares, y una etapa de investigación preparatoria propiamente dicha, o investigación preparatoria formalizada. Esta etapa de investigación preparatoria se inicia entonces formalmente con la emisión de la disposición de formalización de la investigación preparatoria y concluye finalmente con la emisión también de la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, ¿no? Básicamente eso. El fiscal, una vez concluida la investigación preparatoria, tiene un plazo, ¿no? Lógicamente tiene un plazo para presentar un requerimiento acusatorio o presentar un sobreseimiento o presentar el requerimiento mixto. El plazo es de 15 días, ¿no? 15 días para procesos comunes y para procesos de criminalidad organizada, el plazo más bien se duplica, ¿no? 30 días en los que el fiscal deberá decidir, bueno, qué es lo que va a presentar ante el juez de la investigación preparatoria para aperturar la segunda etapa, la segunda fase del proceso penal común, denominada etapa intermedia. Si el fiscal considera que el hecho denunciado, por ejemplo, o el hecho investigado, no es típico,
no es justiciable penalmente, o existe alguna causa de extinción de la acción penal, no hay suficientes elementos de convicción que vinculen al imputado con la comisión del hecho ilícito, o no existe posibilidad material de incorporar nuevos elementos de juicio, entre otros aspectos que ya lo analizaremos, emitirá pues un requerimiento solicitando al juez de la investigación preparatoria se sirva ordenar el archivo del proceso. Este requerimiento se denomina requerimiento de sobreseimiento. El sobreseimiento, entonces, es también un acto fiscal, ¿no? Un acto postulatorio fiscal, una pretensión fiscal concreta, por la cual el representante del Ministerio Público, como titular del ejercicio público de la acción penal, solicita, requiere al juez de la investigación preparatoria, se sirva, pues, previo debate, ordenar el archivo del proceso, ordenar el archivo, el archivamiento del proceso. Ello al verificarse concretamente que han existido en la causa o existen en la causa aquellos requisitos que están recogidos en el artículo 344 de nuestro ordenamiento adjetivo, lógicamente. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es el procedimiento? Una cuestión bastante sencilla. Una vez que el juez, una vez que el juez de la investigación preparatoria recibe, ahí está, un requerimiento de sobreseimiento, lo que corresponde es que justamente se le dé trámite al mismo, ¿no? Se le dé trámite al mismo. ¿Sí? Recibe el requerimiento de sobreseimiento y el código señala que se debe correr traslado a las partes, ¿verdad? Se debe de correr traslado a las partes por el plazo perentorio de 10 días hábiles, ¿no? Plazo perentorio de 10 días hábiles. Acá está, ¿no? Lo que hace el juez de la investigación preparatoria una vez recibido el requerimiento de sobreseimiento es justamente eso, ¿no? Emite la primera resolución del cuaderno de sobreseimiento, resolución 1, fecha tal, al escrito dice con número de registro tal, ¿no? ¿Cuál es el número de registro? Lógicamente, el código de digitalización con el que ingresa, ¿no? El proceso, ¿no? Código de digitalización o número de registro. Cualquiera de estos, pues, individualiza el escrito que está haciendo materia de proveimiento. En este caso, al escrito con registro, dice el juzgado número tal, estando al requerimiento de sobreseimiento presentado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Hunter, y conforme lo establece el artículo 344 de nuestra norma procesal penal, córrase traslado, ¿no? Ahí está, ¿no? Pues córrase traslado, notifíquese, córrase traslado a los demás sujetos procesales por el plazo de 10 días hábiles, a fin de que en esos 10 días, dentro de esos 10 días, los sujetos procesales presenten, si lo consideran pertinente, su oposición, ¿no? Si no estoy conforme, presentaré mi oposición correspondiente dentro del plazo establecido, para que esta oposición, si se presenta, sea debatida en la audiencia de control del sobreseimiento. Asimismo, los abogados defensores deberán cumplir con señalar sus casillas electrónicas conforme a ley. Acá dice el primer otro sí, porque seguro este requerimiento de sobreseimiento tiene un pedido adicional, ¿no? Un pedido alternativo. Téngase presente en su oportunidad. No sabemos qué hay en ese otro sí, ¿no? Puede haber una dirección, puede haber algún pedido particular que el juez lo está diciendo, lo voy a tener presente para ser valorado, meditado en su oportunidad. Finalmente suscribe el secretario del proceso por mandato del señor juez o autorización del señor magistrado de la causa, y conforme así lo autoriza el artículo 122 del Código Procesal Civil, que es una norma que se aplica, lógicamente, de manera supletoria a los procesos penales, ¿no? A los procesos penales. Entonces, el primer acto que realiza el juzgado es, una vez recibido el requerimiento de sobreseimiento, se corre traslado a las demás partes para que éstas observen dentro del plazo de ley. Ahora, dentro de ese plazo, lógicamente las partes pueden presentar oposición, ahí está, oponerse al requerimiento de sobreseimiento. Usualmente quien se opone es el actor civil o el agraviado, ¿no? El actor civil o el agraviado siempre se va a oponer, ¿no? Va a decir, ¿por qué se va a archivar la causa? Si hubo una investigación seria, concreta, yo considero que debe de, más bien,
formalizarse un requerimiento acusatorio o no se realizaron diligencias en su oportunidad. Y esto deberá ser debatido, obviamente, en la audiencia de control de acusación. En este caso, ahí está una procuraduría, ahí está, solicita al juez de la investigación preparatoria se realicen nuevos actos de investigación, bueno, que ordene que se realicen nuevos actos de investigación al fiscal, o en su oportunidad, si no ampara este primer pedido, emita una disposición de elevación de actuados al fiscal superior para que éste reevalúe realmente si corresponde o no sobreseerse la causa. Y aquí, lógicamente, presenta los argumentos respectivos de su pretensión, ¿no? De su pretensión. ¿No? Y si también presento otro sí, ¿no? Otro sí, etc. Ahora, a ver. Ahora, vencido el plazo de los 10 días, con oposición o sin oposición de las partes, inmediatamente el juez de la investigación preparatoria convoca a la audiencia de control de requerimiento de sobreseimiento, ¿no? O de control de sobreseimiento. Inmediatamente. A dicha diligencia, a dicha audiencia de control de sobreseimiento, está obligado de concurrir, lógicamente, el fiscal provincial, ¿no? Para realizar su requerimiento de sobreseimiento. Siendo facultativa la presencia de las demás partes, solamente se ha de verificar que están válidamente emplazadas, válidamente notificadas. Sí es indispensable que en la audiencia de control de sobreseimiento esté presente el representante del Ministerio Público. No es necesaria la presencia de las demás partes procesales. Solamente se verifica en la audiencia de control de sobreseimiento que las demás partes estén válidamente notificadas, válidamente emplazadas. ¿Se me escucha? ¿De repente se me escucha? ¿Sandrita? Sí, doctor, fuerte. Sí, doctor. Listo, muchas gracias. Leí y no escucho. Bien, como les digo, el juez de la investigación preparatoria instala la audiencia con quienes estén presentes, Lógicamente siempre tiene que estar presente por obligación el Ministerio Público. En ese acto, escuchará a los presentes por su orden. Siempre el orden de presentación es el fiscal, luego el actor civil, luego el abogado defensor del imputado o abogados defensores de los imputados, el imputado, el tercero civil si lo hubiera, y bueno, el abogado del tercero civil y el tercero civil si lo hubiera, lógicamente, ¿no? Lógicamente. La instalación de la audiencia es sencilla, ustedes ya lo han oralizado, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Instalada la audiencia, se invita al fiscal a que oralice, ¿no? Exponga los fundamentos de su requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Exponga los fundamentos de su requerimiento de sobreseimiento. Oído al fiscal, se invita, ahí está, en este caso, al abogado defensor del imputado y las demás partes procesales a señalar si están o no conformes con esto. Pero se invita antes de al actor civil o al agraviado. Y el actor civil, lógicamente, si no está conforme con este requerimiento de sobreseimiento, oralizará en su momento, ahí está, su oposición a este requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Dicha oposición, el abogado del actor civil podrá pedir que se realicen otros actos de investigación que no se realizaron en su oportunidad y que fueron pues obviados por el fiscal provincial, o podrá solicitar al juez de la investigación preparatoria más bien que la causa sea elevada al fiscal superior para que éste pues ratifique, o mejor dicho, rectifique este requerimiento de sobreseimiento. Esto obviamente se debate entre las partes. Concluido este debate, el juez de la investigación preparatoria emite el auto que corresponda. Si ampara el pedido fiscal, emitirá el auto de sobreseimiento, ¿no? Con lo que la causa quedaría pues archivada completamente. Este auto de sobreseimiento lógicamente podrá ser objeto de apelación, en este caso por el abogado del actor civil, ¿no? No obstante, si el juez de la investigación preparatoria no está conforme con este sobreseimiento presentado por el fiscal, más bien podrá, ¿no? Podrá declarar infundado el requerimiento de sobreseimiento y quizá fundada la oposición y disponer se realice una investigación suplementaria, se denomina, ¿no? Una investigación preparada, una investigación suplementaria que será pues por un tiempo determinado. El código no lo señala. Lamentablemente el código no ha regulado esta figura,
de la investigación preparatoria, de la investigación suplementaria. No ha regulado. Si uno busca de repente por el código o por ahí algún acuerdo plenario, no lo he encontrado yo. El código no señala cuál es el plazo que debiera tener esta investigación suplementaria. En mi práctica, he visto que usualmente los jueces de la investigación preparatoria otorgan entre 30 hasta 60 días de plazo para realizar una investigación suplementaria, con, lógicamente, diligencias puntuales y concretas. Concluida esta investigación suplementaria y realizados esos actos de investigación, el fiscal tiene que presentar un nuevo requerimiento, ¿no? Sea acusatorio, o sea de sobreseimiento, o sea mixto, ¿no? Para que se pase al mismo trámite, nuevamente se cobra traslado y demás. Por otro lado, si más bien el juez de la investigación preparatoria considera que la causa sí amerita más bien una acusación, emitirá el auto de elevación de actuados al superior, ¿no? El auto de elevación de actuados al superior, en donde esgrimirá argumentos por los que considera que en el caso concreto no se debe archivar la causa, sino más bien se debe formular un requerimiento acusatorio. Este auto de elevación de actuados deberá ser remitido al fiscal superior, ¿sí? Al fiscal superior de este despacho fiscal provincial, a fin de que uno, ratifique el sobreseimiento o rectifique la posición del fiscal, en cuyo caso, pues deberá ese fiscal superior emitir una disposición respectiva, disponiendo que otro fiscal se encargue de formular un requerimiento acusatorio. Por otro lado, el fiscal superior más bien podría estar de acuerdo con con el criterio del fiscal provincial, en cuyo caso, pues, deberá hacérselo saber al juez de la investigación preparatoria, recibido el auto, mejor dicho, la disposición, sin audiencia, emitirá por despacho el auto de sobreseimiento, ¿no? En ese caso, el auto de sobreseimiento, concretamente la cosa. Ahora, si el juez ampara el sobreseimiento, existen dos tipos de sobreseimiento, un sobreseimiento total o un sobreseimiento parcial, ¿no? Hay un sobreseimiento total cuando el fiscal, pues, ha pedido que se archive la causa por todos los hechos y por todos los imputados, ¿no? Por todos los hechos y por todos los imputados. Y hay un sobreseimiento parcial cuando el fiscal solamente ha pedido el sobreseimiento por algunos hechos concretos investigados o respecto de algunas personas concretas investigadas. Usualmente el sobreseimiento parcial se presenta en los requerimientos mixtos, mientras que el sobreseimiento total realmente se presenta en requerimientos de sobreseimiento verdaderos, ¿no? Requerimientos de sobreseimiento concretos. Bueno, este trámite ya lo hemos visto, evidentemente, y lógicamente este auto de sobreseimiento que emite el juez tiene requisitos importantes que es importante señalar, ¿no? Debe precisar este auto de sobreseimiento, los datos de identificación del imputado, los hechos en materia de acusación o de investigación en su oportunidad, los argumentos fácticos y jurídicos por los cuales el juez considera que la causa debe ser archivada, y finalmente la parte resolutiva por la que se señala en qué causal se está amparando el juez para archivar la causa concreta, ¿no? Una vez que se ha emitido el auto de sobreseimiento, se archiva, como dice el maestro José Antonio Flores, se archiva la causa, y si operaran o si se hubiesen dictado medidas de coerción procesal o personal o real, estas deberán ser levantadas, lógicamente, de pleno derecho, ¿no? De pleno derecho, porque ya no tienen sentido, ya no tiene objeto realizar este tipo de cuestionamientos. Bien, por favor les rogaría que pasemos al otro enlace para seguir conversando de esta cuestión. Dejo de presentar. Nos vamos al otro enlace, por favor.